En este nuevo episodio de nuestro podcast, abrimos la primera de 3 partes dedicadas a explorar uno de los grandes dilemas de nuestra existencia, la relación entre el yo y los otros. ¿Dónde termina mi libertad y comienza la responsabilidad hacia los demás? ¿Podemos construir una sociedad genuinamente compasiva sin recurrir a la coacción? ¿Y qué lugar ocupa la espiritualidad en este entramado? En esta primera entrega nos sumergimos en las raíces espirituales del vínculo entre el individuo y la comunidad y cómo nuestra identidad y bienestar emergen de esa interdependencia. Cuestionamos el mito de la independencia absoluta, reflexionamos sobre la naturaleza de la obligación ética y examinamos cómo los sistemas actuales muchas veces distorsionan el ideal de ayudar al otro. A lo largo del episodio proponemos una mirada que combina conciencia, libertad y compasión sabia como pilares fundamentales para construir relaciones auténticas y sostenibles en lo espiritual, lo político e incluso en lo económico. Este es el comienzo de una trilogía de conversaciones profundas sobre la ética del vínculo humano y es el comienzo de un nuevo proceso en esta serie donde vamos a dejar de lado los desarrollos prácticos y experienciales que vimos a lo largo de los episodios anteriores para hacer abordajes más filosóficos y académicos sobre diversos temas que iremos desarrollando a lo largo del resto de lo que nos queda de esta serie. Así que te invito a acompañarme en este viaje reflexivo. En este nuevo episodio nos adentramos en un terreno fascinante y complejo, el eterno conflicto entre el individuo y la sociedad, entre el yo y los otros. Este enfrentamiento se despliega en 3 dimensiones cruciales de la existencia humana: lo espiritual, lo político y lo económico. Y por el hecho de que involucra el lado espiritual, del cual pueden derivarse muchos otros aspectos pertinentes para las otras dimensiones de la coexistencia humana, dado los desarrollos generales de esta serie y lo que hemos visto hasta ahora, creo que es relevante ver la interconexión de esta dimensión con los otros aspectos del ser humano y cómo generamos una sana relación con los demás a través de una compasión sabia. A medida que avanzamos en esta exploración, nos sumergiremos en un viaje que nos invitará a cuestionar nuestras creencias, valores y conexiones con el mundo que nos rodea. Desde la búsqueda de la verdad hasta la toma de decisiones colectivas y el impacto de las fuerzas económicas en nuestras vidas, este episodio y los siguientes nos llevarán a reflexionar sobre el equilibrio delicado entre el individuo y la comunidad, entre la autenticidad y la adaptación, entre la libertad, la seguridad y la responsabilidad. En última instancia, nos desafiará a encontrar nuestro lugar en este complejo tejido interconectado de lo que es lo espiritual, lo político y lo económico. Un punto de contemplación que nace de la percepción de la naturaleza genuina del mundo a través de la comprensión de nuestra conciencia, refiere a la interdependencia de las personas y del bienestar que los individuos pueden cultivar. En general separamos las cosas en yo, otros, nuestro ego y el de los demás, pero la realidad es que nuestra identidad no se entiende sin nuestras relaciones con los demás. Como hemos desarrollado, no hay genuinamente un ego distinto de persona en este sentido, ¿no? En el uso del concepto. No hay genuinamente un ego que uno puede defender o atacar, ¿no? De esto que hablamos muchas veces en episodios anteriores de esta ilusión del ego conceptual. No, solo existe una ilusión como de un centro a la conciencia.
A esto debemos sumarle el hecho de que nuestra identidad nace en la intersección de nuestras relaciones con los demás, al igual que muchas veces lo hace nuestro bienestar. Muchas personas suelen considerarse como totalmente independientes y no sujetas a obligaciones profundas hacia los demás. No es la vieja frase de todo lo que yo haga está bien mientras no me meta en la vida de los demás y viceversa. Esto tiene una parte de verdad, pues los individuos debemos ser soberanos, esto es, dotados con el derecho a ejercer nuestra libertad, no coaccionados por terceros. Pero al mismo tiempo esta frase esconde un profundo egoísmo, una falta de insight y perspectiva sobre cómo se construye un bienestar genuino en el largo plazo. Al no comprender la interdependencia de las personas de un modo profundo, las obligaciones hacia los demás son vistas como imposiciones más que como una forma de crecer personal y colectivamente. Las obligaciones de hecho emanan de la cualidad elemental de que toda libertad individual y proyecto de vida personal nace en la intersección de las relaciones con los demás. Las aproximaciones que separan yo-otro, conceptualizándolas como cosas distintas, conceptualizando estas cosas como cosas distintas, dejan de lado el hecho de que no se puede maximizar la libertad personal y las posibilidades de felicidad en la propia vida sin velar en alguna medida por el bienestar de los demás. Y servir a otros, cultivando la humildad, es una enorme virtud que genera las mayores alegrías y bienestar en el largo plazo en muchas personas. Y no hablamos necesariamente de ayudar a desconocidos, sino una visión global, como por ejemplo servir a nuestra familia y amigos también, y en la medida de lo posible al prójimo. Pero hay una gran diferencia entre una obligación interna y una obligación externa. Y aquí es donde han fallado muchas filosofías e ideologías. Al imponer una obligación externa, que en muchos casos se ha tratado de interiorizar mediante racionalizaciones. Idealmente, debemos propiciarlo primero, una obligación interna genuina, pero en la práctica se ha hecho lo segundo, y en gran parte utilizando la coacción, con inevitables consecuencias negativas. Ante todo, creo en una obligación interna, que surge desde adentro de uno hacia afuera, no forzada, de ayudar a los demás. No solo porque esta forma de obligación es la más noble al evitar la coacción y proteger las libertades individuales, sino también porque lo mejor que podemos hacer para que los cambios sean más estructurales con el tiempo es actuar con convicción desde adentro, ya que si imponemos desde afuera, el edificio se desmoronará rápidamente. Pero también hay una trampa. La otra parte tiene que hacer un esfuerzo y tener voluntad de cambiar y ser ayudada, y a la vez tomar responsabilidad e iniciativa por el curso de sus acciones y su vida. Los cambios estructurales a través de una ayuda voluntaria y el apelar al argumento y al acuerdo mutuo representan las cualidades del convencimiento a través de la racionalidad, la cual está desafortunadamente cada vez más ausente en las maneras que intentamos convencer a las personas de algo en particular. En vez de apelar al raciocinio, apelamos a una manipulación que se da en diferentes grados usando la emoción, el contexto u otros mecanismos. Creemos muchas veces que hacemos un bien, pero convencer a alguien sin apelar a valores fundamentales que la persona pueda razonar y acordar solo lleva a rechazo, conflicto y menor convencimiento en el largo plazo. No podemos construir una sociedad verdaderamente compasiva con los beneficios que esto nos puede traer si recurrimos constantemente y como regla general a lo que podríamos denominar solidaridad bajo coerción. ¿Qué es lo que existe hoy en día? Un sistema donde se obliga a las personas a ayudar a otros, no donde se ayudan mutuamente por consentimiento voluntario. Este tipo de sistemas creo que tienden a ser frágiles, ya que no existe una verdadera voluntad participativa
y en el fondo generan un resentimiento cada vez más grande que ante la primera chispa hace caer todo el edificio. Necesitamos entonces educarnos en la importancia de ayudar a los demás y al mismo tiempo cómo en el fondo no somos seres separados. Sin embargo, muchas veces nos confundimos respecto a qué es exactamente velar por el bienestar de los demás. Y esto lo vemos hoy en día especialmente a nivel político y económico, por el impacto que tienen estos grandes sistemas en la vida de las personas. Por ejemplo, el endeudamiento de los países, de las naciones, representa una forma en la que el sistema político-económico, con la aparente buena voluntad de financiar el gasto público e invertir, decide, como de cierta forma, esclavizar a futuras generaciones que tendrán que hacerse cargo de las consecuencias del endeudamiento y del pago de esto. Y estas son políticas promovidas por los mismos ciudadanos que, convencidos de la importancia de los servicios públicos, bajo una filosofía de crecer en base al gasto con el Estado como mecanismo, ¿no?, intermediario, ¿no?, como que esto emana de las propias personas convencidas de esto. Pero esto no es estrictamente ayudar a los demás. Y difícilmente se puede argumentar que las futuras generaciones tienen una obligación moral para con nosotros solo porque hemos gastado dinero ahora y ellos se beneficiarán en alguna medida. Porque la realidad es que el costo de vida se está haciendo muchas veces cada vez más pesado a causa de la consecuente inflación de estas políticas, como veremos más adelante. O sea, esta confusión con lo que representa ayudar a los demás se da entonces cuando hipotecamos la prosperidad de nuestros descendientes, endeudándonos como sociedad al punto muchas veces de la bancarrota, bajo la premisa de que así como supuestamente invertimos en ellos, estos deberán pagar con su trabajo y a fin de cuentas con mucho más todo el interés que ello conlleva. A partir de aquí debemos introducir también la importancia y solidez de la libertad para propiciar de forma más eficiente y duradera ese bienestar que podemos ayudar a los demás a cultivar. Pero debemos entender cómo se integra esta noción dentro de un marco ético más general. Desde un punto de vista ético, es verdad que podemos llegar a la conclusión de que existen bienes mayores que incluso están por encima de cualquier acuerdo absoluto de un grupo de personas con sus intereses particulares. Y esto nos hace dudar, ¿no?, como de la libertad como un valor necesariamente absoluto, pese a que es uno de los valores más fundamentales. Por ejemplo, si se talaran todos los árboles, ¿no?, de un país para un fin industrial, sea cual fuese, aunque todas las personas dentro de esa nación, de ese país, estuvieran de acuerdo con ello, no creo que sería algo correcto o ético, pues estamos perdiendo un enorme valor en lo que respecta a la naturaleza. Pensemos también en alguien que compra una obra de arte clásica de excepcional valor cultural y tiene pésimos cuidados con la misma. ¿Es ético dicho trato solo porque esa persona es dueño o dueña de la obra y tiene la libertad de hacer con ella lo que quiere? O pensemos el caso de que alguien creara una fuente de energía prácticamente infinita o una cura para una enfermedad, pero luego de ello no la compartiese y se la guardase para sí misma. ¿Hasta qué punto su decisión está más allá de la ética solo porque está en su libertad de hacerlo? La cuestión clave es cómo podemos cultivar un mayor estado de recompensa para todos a través de una sociedad mejor posicionada en materia de derechos e integrada en cuanto a la comprensión de la naturaleza interdependiente de nuestro bienestar y de la felicidad, sin por ello restringir la libertad, sino por el contrario, usando la libertad como base y ancla. Imaginemos escenarios donde la prostitución se practica abiertamente, por ejemplo en las calles, junto al lado de los hogares donde residen familias con niños.
Ahora, imagina permitir que esto ocurra sin restricciones. La prostitución en la calle perturba la tranquilidad y la seguridad del vecindario. Los niños se ven involuntariamente expuestos a actividades y conversaciones explícitas que son altamente inapropiadas para su edad. Además, la prostitución en la calle a menudo atrae actividades ilegales, lo que conduce a un aumento en la delincuencia en estas áreas. Esto hace que sea vital abordar estos problemas para preservar un sentido de seguridad y comunidad para todos. De manera similar, imaginemos a personas consumiendo drogas fuertes abiertamente en las calles, pasando todo el día en un estado de embriaguez por las mismas. Esto no es simplemente una cuestión de libertad personal, se convierte en una apremiante preocupación de salud pública. El consumo de drogas en lugares públicos a menudo resulta en confrontaciones peligrosas, sobredosis, y contribuye a un ambiente de temor e inseguridad que va desalentando a los residentes de usar los espacios públicos y los comercios y salir a la calle, el no poder estar a cierta hora afuera. Lamentablemente no necesitamos imaginar esto porque en muchas ciudades presenciamos estas escenas a diario. Estas situaciones representan una pérdida de la belleza de vivir en una ciudad segura, fundada en el respeto mutuo. Lograr un equilibrio entre las libertades individuales y mantener un entorno seguro, respetuoso y agradable es, de hecho, un desafío multifacético. Es como que hay un delicado equilibrio entre las libertades personales y las consideraciones más amplias de la sociedad, ¿no?, que está en el corazón del propósito de muchas naciones y de los gobiernos. Si bien las libertades personales son indiscutiblemente cruciales en cualquier sociedad democrática, también es esencial reconocer las implicaciones más amplias, por ejemplo, para la seguridad pública, el bienestar de la comunidad y la estética general de la vida urbana, ¿no? Encontrar este equilibrio es fundamental para garantizar el bienestar y la prosperidad de las ciudades y pueblos en el mundo contemporáneo. Entonces, esto viene a cuenta de que no podemos absolutizar, si es un término adecuado a usar o válido, pero no podemos volver de la libertad un absoluto sin caer en estos problemas. Como que no podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Porque al vivir en una comunidad y en un entorno interdependiente, cuando muchas cosas se llevan al extremo, termina repercutiendo en los demás. Entonces, la libertad es un valor fundamental, pero como todo, hay que ver cuáles son esos casos límite donde quizás la libertad para hacer cualquier cosa, aún cuando no se violen derechos de propiedad, por ejemplo, sigue afectando negativamente a la vida de otras personas. Entonces este esfuerzo, ¿no?, como en este esfuerzo, digamos, el conservadurismo y una perspectiva más tradicional en cuanto a contratos sociales quizás pueden ofrecer una perspectiva distinta que complementa el libertarismo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los conservadores a menudo abogan por regulaciones más estrictas en ciertas actividades como el uso de drogas, la prostitución, con el objetivo principal de mantener el orden social y minimizar las externalidades negativas asociadas con estas prácticas. Y ellos argumentan que al restringir o regular tales actividades, las comunidades pueden protegerse a sí mismas de posibles daños mientras preservan un sentido de orden y seguridad. Además, los tradicionalistas tienden a dar un mayor valor a la preservación del patrimonio cultural y la estética en entornos urbanos. Aprecian la importancia histórica de viejas catedrales, monumentos y estilos arquitectónicos tradicionales, creyendo que estos elementos y cuidar estos espacios, ¿no?, contribuyen a la identidad y belleza de una ciudad o un pueblo. Y al proteger estos aspectos buscan crear un entorno
que sea estéticamente más agradable y culturalmente más rico. Asimismo, este grupo de personas a menudo abogan por una planificación urbana que prioriza cosas como los espacios peatonales, parques y áreas verdes. Argumentan que estas características no solo mejoran la calidad de vida de los residentes, sino que también contribuyen al encanto y la habitabilidad general de un lugar, ¿no? Y en contraste, los enfoques más modernos o modernistas para el desarrollo urbano a veces pueden dar prioridad a la eficiencia como funcional sobre consideraciones estéticas y comunitarias, ¿no? Y según los modernistas, para el desarrollo urbano a veces pueden como enfocarse en gran medida en la productividad económica, lo que conduce a la construcción de edificios que son utilitarios, que son como unas cajas de cristal, ¿no? Si bien este enfoque puede respaldar el crecimiento económico, puede descuidar potencialmente la importancia de crear un entorno urbano agradable y vibrante que mejore la vida en general para sus residentes. Entonces, como en este complejo tejido de la vida urbana, ¿no?, vemos todas estas cuestiones de la libertad, la convivencia, cuáles son los límites de esta. El desafío radica en tejer juntos las libertades personales con el bienestar colectivo de una comunidad. Equilibrar estos aspectos requiere una perspectiva matizada, donde quizás el conservadurismo y los valores tradicionales encuentran su lugar junto al valor de la libertad en un sentido más duro, ¿no?, como en el caso del libertarismo. Al abrazar un enfoque medido que valore el orden, lo cultural, el patrimonio cultural y la estética de los espacios en los cuales vivimos, podemos fomentar como estas ciudades, lugares, pueblos que prosperen, que tengan seguridad, belleza perdurable en su esencia, asegurando una convivencia armónica entre la libertad individual y un entorno urbano seguro, respetuoso y vibrante. Entonces el punto es que ni la libertad puede existir independientemente de la seguridad, ni la seguridad independientemente de la libertad. Pese a que las personas se aferran más o menos a una u otra sin profundizar como en su coexistencia esencial y natural. Para que un individuo sea más libre para actuar requiere tener una base de seguridad. Y sin libertad no puede tener seguridad tampoco. De la misma forma, una nación que prioriza de forma extrema el colectivo por sobre el individuo termina dañando al colectivo y al individuo. Y una sociedad que prioriza el individuo por sobre el colectivo puede terminar en casos como el del irresponsable propietario de ese patrimonio histórico antes mencionado, que como es dueño cree que puede hacer con él lo que quiera. Y no creo que eso sea ético, lo correcto. Esto es una verdad fundamental, digo, que creo que trasciende incluso a la organización político-social de una cultura, pues nada existe con independencia de lo demás. Por ello, la realidad y lo justo se encuentran más bien en el medio, en esa, no en una especie de combinación, sino en esa relación entre elementos más que en los elementos en sí. Esto no debe confundirse, ¿no?, con esta combinación, ¿no?, que decía como necesariamente como el término medio, ¿no? No es que sea el término medio lo correcto, sino que tenemos que tener en cuenta la independencia de dos entidades o dos cosas. Hoy en día muchas veces vivimos en una suerte de apología como esto del término medio, de que a veces puede ser falta de coraje por asumir y defender algún valor de forma consistente. Entonces, ¿cómo destilamos la clave para saber lo que es bueno en este contexto social? Aunque pueda parecer, paradójico, la respuesta está, como veremos en este y en los próximos 2 episodios, preguntarse qué le hace bien al individuo como entidad. ¿Está mal que uno no pueda acceder a visitar y experimentar entornos naturales? Sí, creo que sí. Creo que todo el mundo podría
responder afirmativamente a esta pregunta. Entonces, urbanizar todo el patrimonio natural, reservas de vida silvestre, fauna y flora, no está bien. No es algo bueno. Al mismo tiempo, debe ser todo espacio natural público al punto de que los individuos no pueden elegir vivir en entornos naturales y tener su propio espacio como su propia propiedad. Creo que no. Entonces, prohibir construir en dichos lugares y tener una casa en esos lugares también está mal. Debemos entonces buscar ese lugar de relación armoniosa entre ambos aspectos. Lo ideal sería la existencia de un marco regulatorio general que permitiera a las personas perseguir sus propios objetivos y aquello que individualmente valoran, y que a su vez vele por la preservación de algunos valores universales. No se trata aquí de abordar esta escurridiza noción del bien común. ¿Cómo podemos delinear lo que entendemos por bien común? Indudablemente ello no se presenta como... No es una empresa trivial, no es algo sencillo, porque no todos compartimos una concepción uniforme de lo que es el bien, ni perseguimos los mismos valores de manera uniforme, ni mucho menos compartimos una visión unánime sobre cómo debería ser el comportamiento de los demás. Existen individuos que prefieren unas cosas, mientras que otros abogan por otras, incluso dentro de lo que podríamos considerar un estándar basado en lo que objetivamente le hace bien al individuo. Incluso si todos llegáramos a un consenso sobre cuáles son los valores fundamentales, es altamente improbable que coincidamos plenamente en su importancia relativa, ¿no? Una comunidad puede acordar que la preservación del medio ambiente y la libertad de expresión son dos valores esenciales. No obstante, ¿estaremos todos de acuerdo en cuanto a qué peso otorgar a cada uno de estos valores? Un ecologista radical podría oponerse firmemente a la tala de un árbol, incluso si se destina a la producción de papel para la impresión de un libro, mientras que otra persona podría priorizar la edición del libro por encima de la preservación del árbol, ¿no? La comunidad en su conjunto valora ambas cosas, valora el árbol, valora el libro, pero cada persona le adjudica una importancia relativa diferente a cada una de las cosas. Tenemos entonces recursos limitados entre objetivos competitivos, cuestión de la que se encarga la economía. La diversidad en la definición del bien común, derivada de las discrepancias en la importancia relativa de los valores, adquiere una importancia fundamental. ¿Es posible establecer una economía basada en un concepto de bien común tan incierto como este? No en este sentido, ¿no? Yo lo que aquí establezco es que debería haber un marco de libertad para que tanto aquellos que desean conservar el bosque puedan hacerlo, y aquellos que quieran usar árboles para imprimir libros también. Lo que está mal es que no se permita talar ni siquiera un árbol y no haya libros, o en el otro extremo, que se talen todos los árboles de un país y ya no quede lugar para descansar a la sombra. Esto está basado en entender que existen ciertos principios que debemos seguir y utilizar para juzgar las distintas situaciones que son independientes del contexto, lugar, digamos, o incluso de la cultura. Son principios afines con nuestra naturaleza y la persecución del bienestar personal, tales como la libertad y el respeto a la autonomía de las personas, la búsqueda del beneficio y la no maleficencia, la promoción de la justicia y la igualdad, la veracidad y la confidencialidad en la comunicación, la fidelidad hacia compromisos profesionales, la competencia y la diligencia, la responsabilidad por acciones y decisiones, el respeto mutuo y el civismo también. ¿En qué se basan estos principios en última instancia, ¿no?
Creo que en la objetividad del bienestar humano, en que los más altos estados de recompensa personal que la persona puede experimentar representan el criterio último para juzgar lo bueno o malo de algo, y que dicho bienestar puede conocerse objetivamente, pero sobre el cual no se puede hacer aritmética, como veremos más adelante. De modo que el criterio último es el bienestar personal, no la idea de un bienestar colectivo. Y dentro de una actitud compasiva, debemos pensar como sociedad qué cosas son justas y ameritan nuestro esfuerzo personal. Por ejemplo, una sociedad que abandona a la gente pobre a su suerte es peor éticamente. A veces nos cuesta entender que difícilmente podemos justificar en un mundo de abundancia y para aquellos que la viven ciertas reglas que puedan permanecer de pie frente a cosas como la salud humana y el cuidado básico a los más necesitados. Hay marcos de referencia que éticamente no parecen tener cabida en ciertas cuestiones. Ahora, la compasión más fructífera y saludable es la benevolencia hacia otros y la aspiración a que las personas estén libres de sufrimiento. Hay una compasión engañosa, sin embargo, que es aquella que por lástima termina atrapando a la persona que sufre en una realidad de dependencia y sufrimiento continuo. Representa a la ayuda sin una cuota de sabiduría que se da porque sentimos lástima, cuando en el fondo solo estamos perpetuando o acrecentando el malestar del otro. Debemos ser conscientes de este tipo muy distinto de compasión que muchas veces prevalece en movimientos sociales, políticos, filosóficos y religiosos, para detrimento del bienestar de todos. Pues bien, si trasladamos esto a políticas gubernamentales, ¿realmente podemos pretender que el punto está en cobrar y aumentar impuestos y todos los problemas se solucionan? No es extraño que esta relación salte en la mente de las personas, porque estamos muy acostumbrados a este sistema. El llamado es ante todo a obrar por asegurar que los demás tengan sus necesidades básicas cubiertas. ¿Pero cómo? Pocos aprecian el valor de la libertad y unos fundamentos sólidos para permitir que las personas estén en condiciones, tanto económicas como psicológicas, para ayudarse entre sí. Para ello, lo que realmente necesitamos es, a nivel macro, por un lado, la posibilidad de que podamos cambiar nuestras preferencias temporales. Por ejemplo, ahorrar y asegurar que podemos hacerlo sin perder el valor de nuestra riqueza con el tiempo. Y por otro lado, permitir que las fuerzas como esto de la deflación, de la tecnológica, con nuestras innovaciones y nuestra productividad y la inversión, reduzcan con el tiempo los costos de vida. Cuestión que es frenada por el sistema actual, y lo veremos brevemente, y por qué es importante esto, ¿no? Para ello necesitamos cambiar no el capitalismo en sí, que cada vez es más inexistente, de hecho, sino ante todo el sistema monetario actual y esos incentivos perversos, por ejemplo. Un sistema fiduciario donde la creación de moneda no conlleva ningún costo de trabajo o energía, generando inflación y destrucción del ahorro en el largo plazo, lo cual afecta a todos los aspectos de la vida de las personas. Podemos tener todos los impuestos que queramos, y lo ejemplifican muchas naciones que tienen muchos impuestos y altos impuestos, y aún así tienen enormes niveles de pobreza o niveles altos de pobreza. Y también hay naciones con niveles muy bajos de impuestos o menor gravámenes de impuestos, y son sociedades muy prósperas donde existe mucha riqueza. Entonces, si tenemos una nación libre, donde las personas pueden ahorrar su dinero, por ejemplo, en un instrumento que no pierda valor, generamos como las bases de una sociedad más próspera, donde las personas tienen la posibilidad de ayudarse y aplicarse a sus mayores intereses. Las personas no son tontas.
Si se aumentan los impuestos a los ricos, por ejemplo, los individuos con grandes activos utilizan el arbitraje jurisdiccional y mueven su riqueza a otros lugares más flexibles o con zonas francas, libres de cobros de impuestos, o van hacia activos menos regulados y de mayor dificultad de confiscación. O simplemente utilizan distintas estrategias dentro de las reglas establecidas en el país donde residen para evitar pagar impuestos. Una de ellas, por ejemplo, es pedir préstamos contra los activos personales usados como colateral, evitando así el pago de tributos y el tener que vender el patrimonio para financiar los gastos personales. Y uno podrá preguntarse, ¿por qué no se ponen trabas a todo esto? Se ha intentado y se intenta, pero como lo demuestran las distintas naciones menos libres en términos económicos en la historia, todo termina en una espiral descendiente de medidas draconianas para controlar la fuga del capital, que concluye con el efecto contrario al buscado, empobreciendo aún más a los más necesitados. Y uno podrá pensar, qué egocéntricos y codiciosos los más adinerados que no pueden dar algo de su riqueza a los demás y a los más necesitados. Pero pensémoslo desde la óptica de una persona sin importar su patrimonio. ¿Quién querría tener sus ahorros, su capital, en un lugar donde no estuviese protegido contra la usurpación, contra la confiscación, ya sea a través de porcentajes altísimos de impuestos u otros mecanismos? Es una inclinación muy básica y natural de los seres humanos el querer maximizar los ingresos personales, proteger los ahorros y disponer de ellos como uno desee. ¿Qué creemos que pasaría al querer aplicar impuestos del 90% más a los más ricos? El problema es que esto trae es que envía una señal al mercado de que aquí no es un buen lugar para invertir y desarrollar negocios, porque el rendimiento es menor y el riesgo se vuelve mucho más grande para el capital invertido. Pero además se van perdiendo libertades y garantías necesarias para que se construyan y se guarden esos capitales, de modo que se aumenta considerablemente la posibilidad de que ya no estén dadas las condiciones para que haya generación de riqueza. Pero por sobre todo, en las sociedades modernas, el argumento de aumentar impuestos como que ya no parece tener tanto sentido como antes, porque al día de hoy la realidad es que los estados gastan bastante más de lo que recaudan en impuestos y las deudas y sus intereses no paran de crecer. Los impuestos son una medida más bien impopular. No dejemos esto de lado y como tal el aumento de impuestos tiene costos políticos. Y si los impuestos aumentan, por más que sean los más ricos, lo que estamos haciendo es simplemente forzarnos a ampliar cosas como el techo de la deuda, porque incentivamos a que todo crezca. Ya no hay un techo a lo que el Estado cree que puede hacer por la sociedad. Hay mucho en lo cual gastar, ¿no? Se puede pensar. Y así nunca van a alcanzar los impuestos para contener como esta bola de nieve que sigue creciendo. Pero uno podrá cuestionar, ¿acaso este gasto no es una inversión ni en realidad favorece a las personas? ¿Por qué tendría que ser esto un problema? De hecho, es un juego de corto versus largo plazo. Beneficios en el corto plazo y crisis y pobreza en el largo plazo. Y la cuestión es bastante simple. Justamente los gobiernos están como altamente endeudados. ¿Por qué? Porque no pueden financiar, entre comillas, sus inversiones, ¿no? Gastos y el estado de bienestar en general con recaudación fiscal. A menos que o bien los impuestos sean bastante más altos a los actuales en términos generales, o bien el gasto del Estado sea considerablemente menor. Pero el gasto del Estado tiene que subir, ¿no? Al menos es lo que, como la puja constante por parte de los políticos. Pues bien, los gobiernos están tan endeudados que para evitar caer en default, en definitivas, a lo largo del tiempo, tienen tres opciones: gastar menos, cortar planes sociales, etcétera, ¿no? Generando ahorro fiscal, o bien aumentar impuestos considerablemente, o también
imprimir dinero y devaluar la moneda para ir financiando la deuda en base a licuarla, ¿no? Esto como ir estirando el problema hacia el futuro e ir saldándolo de esa forma. Como en general las dos primeras opciones son impopulares y tienen costos políticos, la usualmente elegida por considerarse como la menos mala es la tercera, pero la consecuencia que tiene a largo plazo es la inflación y la destrucción de los ahorros y su impacto negativo en la economía. Por un lado, se aumenta artificialmente, por ejemplo, la demanda de bonos del gobierno para reducir sus costos de endeudamiento, y por otro lado, junto con la inflación se acelera el proceso de reducción de los niveles de deuda. Esta inflación mayor a los tipos de interés genera como un rendimiento real negativo. Sin volvernos muy técnicos, por ejemplo, a través de mecanismos como el control de la curva de rendimiento, el yield curve control en inglés, las naciones fijan la curva del rendimiento por debajo de la tasa de inflación. Entonces, en este esquema, los bancos centrales buscan monetizar la mayor parte de esta deuda para mantener bajas las tasas de interés y dejar que la inflación actúe sobre la carga de la deuda. En efecto, los ahorradores obtienen un rendimiento real negativo y la expansión de la oferta monetaria diluye los ahorros de las personas. Y es gracias a los bonos y a su consideración como activo seguro que toda esta maquinaria estatal como que sigue moviéndose, desalentando a las personas e instituciones de invertir en otros activos. Pero existe un entrelazamiento entre las tasas de interés y la inflación con respecto a los precios de este activo, lo que desafía la percepción de los bonos del Tesoro como activos libres de riesgo. Ciertamente los precios de los bonos están como intrincadamente relacionados tanto con el rendimiento como con la duración. A medida que las tasas de interés ascienden, los precios de los bonos responden descendiendo y viceversa. Y a duraciones más largas más se intensifica esta dinámica. Si uno elige mantener el bono adquirido a través de la subasta durante el rendimiento anterior y más modesto del mercado abierto hasta el que alcance la madurez, estas fluctuaciones de precios se vuelven en cierta forma inconsecuentes. Uno simplemente, ¿no?, disfruta de la tasa de interés, la tasa fija, ¿no?, a la que se adquirió el bono inicialmente, y bueno, así va marchando la cosa. Sin embargo, si surge la necesidad de liquidez antes de que madure el bono, uno puede encontrarse obligado a venderlo con pérdidas si el bono bajó de precio. Y además también la inflación puede potencialmente superar el rendimiento del bono, llevando a una tasa de retorno real negativa. Por ello incluso los venerados bonos del Tesoro, los activos pilares de reserva global, no están exentos de riesgos inherentes, por lo que en realidad no son un activo libre de riesgo, entre comillas, aún dejando de lado la posibilidad o no de que el Estado haga default. Por otro lado, la llamada impresión monetaria se hace con crédito. ¿Y quiénes son los que se benefician de esto mayormente? Principalmente la clase alta, que son los primeros en acceder al crédito para volcarlo en activos escasos e invertir, porque ya tiene cierto patrimonio con el que apalancarse, mientras la clase media y de menores recursos queda cada vez más rezagada. Así es en realidad como los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Como explicaba Henry Hazlitt, economista y periodista estadounidense, en su obra Economics in One Lesson, la inflación siempre beneficia a algunos grupos de la población antes que a otros, más que a otros grupos y a expensas directas de otros grupos. La existencia del efecto Cantillon, inspirado en las teorías del economista que lleva su nombre, ¿no?, en el siglo XVIII, explica en gran medida esta disparidad de impacto causada por la emisión de dinero. Aquellos que reciben el dinero fresco obtienen una ventaja sobre los demás, ya que pueden gastarlo antes de que el mercado reaccione
al aumento de la oferta monetaria y ajuste los precios en consecuencia. Cuanto más cerca se encuentra alguien del poder político, mayores serán sus posibilidades de beneficiarse de la inflación. En muchas economías, los principales beneficiarios de la inflación son el gobierno y los bancos. El gobierno obtiene financiamiento directo del Banco Central mediante la adquisición de deuda gubernamental con dinero recién impreso o mediante los llamados adelantos transitorios, que son créditos extendidos por el Banco Central a favor del gobierno. Y por otro lado, los bancos adquieren títulos de deuda emitidos por el Banco Central, lo que genera la obligación de pagar intereses mensuales a la autoridad monetaria. Estos intereses, por supuesto, se financian mediante la emisión de dinero. Según Hazlitt, otros grupos que pueden obtener ingresos antes de que los precios suban son los grandes prestamistas, que pueden cobrar intereses más altos cuando la inflación aumenta, y también los propietarios de bienes reales como bienes raíces o acciones en empresas sólidas, ya que el valor de sus bienes aumenta con los precios más altos. Sin embargo, estos beneficios se obtienen a expensas de los ahorradores y los trabajadores asalariados, cuyo poder adquisitivo disminuye debido a la inflación. ¿En qué momento entra en juego en todo esto que hemos escrito? Y perdón los tecnicismos, pero creo haber resumido la parte importante de todo este esquema, ¿no? ¿En qué momento entra en juego el tan criticado capitalismo en todo esto? Creo que en ningún lugar. En realidad el problema parece surgir de la gran expectativa y rol que le queremos dar al Estado como proveedor de servicios, sumado a un sistema monetario corrupto. Y al final la idea de ayudar a las personas a través del Estado, a la larga, ¿no?, termina teniendo el efecto contrario, al menos desde este sistema monetario actual, ¿no? Queremos que el Estado brinde un montón de servicios, tenga un sistema de ayudas para muchas personas, en fin, una maquinaria enorme con un objetivo noble. El problema es que esto se ha vuelto insostenible y la forma de costearlo ha sido deteriorando a la clase media, a la clase baja y al asalariado a través de mecanismos como la inflación. En el fondo no podemos falsear la realidad. Las cosas se tienen que pagar de una forma. No podemos ser irracionales en un mundo que tiene una determinada estructura y un orden. Y la consecuencia de querer falsear esta realidad es la inflación. Lo que sucede es que bajo la creencia de que un sistema de libre mercado es injusto o inmoral, como muchas personas piensan, caemos en el error, pensando, sí, con buenas intenciones, de que hemos de tener toda una serie de impuestos para distribuir los recursos y ayudar a los más necesitados. Pero el estado final no es necesariamente uno mejor que aquel donde existen mayores libertades económicas. De hecho, los países con mayores libertades de este tipo son los que tienen menores niveles de pobreza y son más prósperos. Pero nuestra mente no concibe una realidad donde cuanto más nos acercamos, por ejemplo, al laissez-faire, al capitalismo como en su estilo más minarquista o más consistente, nuestra mente como que no concibe esto como mayor prosperidad, ¿no? Una realidad donde las personas como que dependen exclusivamente de sí mismas, sin ayudas directas de algún tipo por parte del Estado, ¿no? Y como que esto asusta, en definitiva, por creer que en una sociedad 100% libre en estos términos nadie se ocupa de los pobres y las personas quedan indefensas, terminamos teniendo, de hecho, más pobres, porque armamos todos estos otros sistemas, todos estos aparatos de endeudamiento, de sistemas monetarios fraudulentos que terminan generando más pobreza. Quizás un gran sentido de inseguridad nos invada, pero en realidad nos estamos condenando a una situación mucho peor,
con mayor pobreza que si hiciéramos lo contrario. Tampoco es que en la transición, si nos propusiéramos ir hacia ese modelo, debemos dejar de lado la ayuda estatal. Hay caminos para permitirla, hacerla un servicio, donde reine el voluntarismo y vayamos hacia una sociedad más libre y autosuficiente. El problema, entonces, es cómo lo hacemos eficazmente respetando el consentimiento mutuo, porque hacerlo a través de impuestos y deuda bajo un sistema monetario corrupto no resulta ser lo más beneficioso a largo plazo. Al contrario, con el paso del tiempo, a cada vez más personas les cuesta cada vez más garantizar sus necesidades básicas, ya que tal enfoque genera a largo plazo inflación y destrucción del ahorro. Lo que se ha promulgado como remedio entonces ha terminado siendo parte de la enfermedad. Yo creo en un sistema de libertad y consentimiento mutuo, donde las instituciones brinden servicios, donde los ciudadanos deseen pagarlos y que tales instituciones y las personas en general puedan brindar la ayuda mutua necesaria bajo el marco de la libertad para satisfacer dichas necesidades en los más pobres. Porque en definitiva el punto es que tampoco podemos establecer un ámbito de libertad personal y desentendernos del bienestar del otro, porque necesitamos una sociedad integrada para prosperar mutuamente. Pero debemos entender que el fundamento de la libertad radica en que tenemos el derecho de existir bajo nuestros propios términos, objetivamente, en la medida que no violamos los derechos de los demás. Y son los altos estados de recompensa y los máximos de estos estados que podemos experimentar en la vida, en nuestra vida, el sustento que hace que debamos proteger esa libertad, esa posibilidad de vivir bajo nuestros propios términos, ya que es en el marco de la libertad que pueden florecer estos estados y expresarse en su máxima posibilidad. Este es un tema que he desarrollado en mis trabajos éticos en mi obra Proposiciones. Si bien supera el propósito de este episodio y estas reflexiones abordar en detalle este aspecto puntual, igualmente quería mencionarlo. Este tipo de aspectos debemos plantearlos sobre todo ahora, todo esto que hemos estado hablando, especialmente en el caso de las naciones avanzadas, porque ya no vivimos en cierta medida en un mundo de escasez. Contamos con amplios recursos globalmente, con la capacidad de mejorar significativamente la vida de todas las personas. Y sí, los logros, entre comillas, y riquezas de los individuos son también un punto de interdependencia. Los ricos no serían nada sin personas que consumen, dando un porcentaje pequeño de su trabajo a cambio. Es fácil concluir que uno hizo su riqueza con su trabajo y esfuerzo personal, sin percatarse que si no fuese porque hay gente que compra lo que uno ofrece, uno no obtendría nada. Eso sin entrar a destacar que lo que uno ofrece es el resultado también de un montón de circunstancias que nos trascienden como sujetos. A fin de cuentas, no somos el centro del universo y nunca es seguro que la gente compre, por ejemplo, nuestro producto o servicio independientemente de las circunstancias. Una gran parte de lo que somos está basada en los esfuerzos de otros. Parece tener poco sentido, ¿no?, como de un momento a otro separarnos y decir que solo nos importa nuestra vida o que lo que uno tiene es gracias al exclusivo esfuerzo personal. Pero esto no significa que el Estado, por ejemplo, tenga derecho a confiscar la riqueza que generan las personas. La razón profunda por la cual muchas veces un sistema de iniciativa individual por sí solo no parece ser la forma óptima, exclusiva, de maximizar el bienestar humano, es porque las personas son torpes y muchas veces poco sabias a la hora de encontrar las razones profundas que promueven nuestro bienestar. O sea, hay otros componentes más allá de la libertad individual que deben tenerse, digamos, en cuenta
para maximizar el bienestar humano. Pero de nuevo, esto no significa que el Estado tenga derecho a confiscar la riqueza que generan las personas. De esta forma, sin una sabia ética y moral, podemos llegar a una actividad económica que trabaja a favor de elementos de consumo superfluos e innecesarios, en vez de enfocar la atención en cosas más importantes desde el punto de vista del bienestar humano. Pero esto está tan íntimamente integrado a la solidez del sistema, o más bien la falta de esta, en un sentido ético, ¿no?, como con el sistema monetario actual, que es difícil ver la extensión e impacto que tiene la falta de libertad en exclusividad en los incentivos de consumo superfluos de la realidad actual. Si bien la iniciativa individual podríamos decir que no está pensada para optimizar, simplemente para asegurar la posibilidad de que como individuos podamos encontrar el camino óptimo, esta resulta al menos extremadamente buena, dados los beneficios que ha generado y genera. ¿Pero es suficiente? ¿Podemos incursionar en medidas que velen o generen ciertos incentivos sin que terminen jugándonos en contra y nieguen un bien mayor? ¿Podemos hacer esto sin atropellar la libertad individual y la posibilidad del mayor bienestar posible para el ser humano y de esta forma encontrar el mejor camino? El que crea que va a implementar máximas morales mediante un control social se va a encontrar con una pared cada vez más gruesa. Por ejemplo, la de la descentralización impulsada por la innovación tecnológica. Creo que, a menos que los gobiernos establezcan medidas de control cada vez más drásticas, cada vez va a ser más difícil para los estados imponer poder por sobre los ciudadanos. Y las discusiones sobre regulaciones en una multitud de áreas se van a volver irrelevantes. El futuro de una nación avanzada tiene que ir por el camino de un individuo soberano, idealmente en comunión con los demás, con un Estado que sirve con sus servicios como un agente más, no como el soberano por encima de todos. Puede que exista en este sentido un rol crucial de los Estados, actuando como proveedores de servicios y asistir en las necesidades básicas de seguridad, salud y de educación. Pero uno de los problemas fundamentales a nivel sociopolítico y económico hoy en día es que sobreestimamos la capacidad del Estado de solucionar nuestros problemas sociales e individuales. Cada vez más los estados se han vuelto sistemas corruptos y perjudiciales para la innovación y el crecimiento de las personas. El Estado se ha vuelto no una entidad al servicio de las personas, sino el soberano que controla y que beneficia a unos pocos y perjudica a los más necesitados. Que dice lo que está bien y lo que está mal, que ve la necesidad de invadir la privacidad de los ciudadanos por un supuesto bien mayor. Al final, el Estado, más que transformarse en un mecanismo para el bien, suele devenir con mayor frecuencia en una entidad perjudicial para la sociedad y la prosperidad de las personas. Y esto se ve potenciado por un sistema económico y financiero decadente que nada tiene que ver con el capitalismo, sino con una distorsión de la realidad económica en beneficio de unos pocos. En todo caso, necesitamos mayor libertad. Es importante asegurar y preservar que en un mundo de abundancia generado por las soluciones desarrolladas por las personas libres, no tengamos por qué caer en bancarrota si nos enfermamos, o que no tengamos la posibilidad de asistir a una educación avanzada independientemente del esfuerzo que hagamos. Al ser la corrupción del sistema monetario actual cada vez más grande, se vuelve cada vez más real el que no podamos superar su fuerza arrolladora. Aquí seguramente se juega el futuro trabajo en materia de organización de nuestra sociedad y la verdadera perspectiva de defender valores como la libertad y el bienestar humano. Y esto implica entender, sí, que lo que tenemos o hacemos no es resultado exclusivo de nosotros, pero esto no es antagónico a la noción de velar por la libertad individual. Muchas filosofías reafirmadoras de la libertad hablan de la soberanía individual y de la propiedad del propio cuerpo. Pero si ha de haber una lucha legítima contra la imposición y la tiranía del Estado sobre el individuo, quizás debemos ir más profundo y entender que el Estado, a través de la coerción, no genera bienestar y coarta la innovación, que en última instancia es lo que termina sucediendo.
en la mayoría de los casos. Aceptar una autoridad terrenal más allá de uno mismo que nos controle y nos diga qué hacer y qué es lo correcto es una de las peores cosas que podemos hacer y que será en enorme detrimento de nuestro bienestar en sociedad. Este es el punto crucial. Si uno es religioso, uno podría aceptar la autoridad de Dios. Para uno en tal caso, si esa inteligencia es sabia y compasiva, seguramente quisiera que comprendiésemos el porqué de las cosas y que actuemos con coraje en base a nuestro propio juicio y que defendiésemos esa posibilidad para el prójimo. Por lo tanto, incluso si cuestionamos la retórica de que yo tengo algo que generé con mi propio esfuerzo y el gobierno u otra gente me lo quiere robar y eso me hace parcialmente esclavo, de acuerdo con lo usurpado, la importancia de la soberanía individual sigue siendo sumamente crucial, pues el sistema político y financiero tiende a la corrupción mientras esté gobernado por seres falibles que conjugan en su trabajo la búsqueda de poder. Y las intenciones, de los políticos pueden ser buenas y sinceras, pero el poder se vuelve siempre más atractivo y adictivo para aquellos que quieren ver el mundo con un orden distinto al que es, y por ello les atrae y necesitan poder para imponer esa visión. La tiranía nace de estas ansias de darle un orden al mundo de acuerdo con utopías y ciertos ideales, rechazando la realidad tal cual es y el orden espontáneo de agentes libres interactuando en la naturaleza. Por lo tanto, debemos basar la libertad en buenos cimientos. Por ejemplo, muchas veces el individualismo libertario se vuelve en la mente de muchas personas una excusa para la irracionalidad egoísta, porque se interpretan premisas no del todo acertadas. Por ejemplo, cuando se habla de que la sociedad es una abstracción, que en realidad representa la suma de distintos individuos y que es el individuo lo real y tangible, no suele percibirse que la existencia del individuo no se entiende sin las personas que lo rodean. Una persona no puede explicarse sin los otros. Es el clásico enigma de que vino primero, si el huevo o la gallina. Aristóteles tenía una respuesta conjugada en su pensamiento sobre la potencia y la expresión en la forma de las cosas. Pero un entendimiento más tangible, hasta diríamos físico y biológico, es que la vida es un continuo y una relación de cosas, donde lo real, más que una entidad con existencia propia, es la conjunción o relación, la tensión que está en el medio de otras manifestaciones de relaciones. De todas formas, lo que sí es incuestionable es que los gobiernos nos piden demasiado que confiemos en ellos sobre una multitud de cosas. Por ejemplo, nuestra seguridad, tanto física como financiera. Pero hacer el salto de fe de confiar en personas que en esencia son corrompibles es una entrega personal muy arriesgada. Racionalmente, adoptar una postura conservadora tiene todo el sentido. No podemos confiar en otros algo tan valioso porque en el fondo no tenemos ninguna garantía. En la medida de lo posible, debemos tratar de asegurar esos valores por nuestra cuenta, porque nos da un sentido de control sin precedentes. No tenemos que estar esperando la buena voluntad de los demás, y a su vez, solo nosotros sabemos de forma más íntima cuáles son nuestras necesidades concretas, porque éstas están integradas con nuestros proyectos de vida. En el fondo, no podemos delegar la responsabilidad de aspectos cruciales de nuestra vida a otros, porque no sabemos si otros podrán o siquiera estarán dispuestos a ayudarnos o a garantizar nuestras necesidades. En los regímenes colectivistas esencialmente se hace eso, se delega la confianza a la autoridad, como el Estado, de que éste garantice los servicios básicos y las cosas que uno necesita en la vida. Pero ¿cómo ha resultado eso en la historia? En el medio de un estado totalitario, solo nos queda depender de otros y esperar con suerte que nuestras necesidades sean satisfechas. Pero eso rara vez ocurre. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la tenencia de armas y la defensa personal. Supongamos que alguien quiere ingresar a nuestro hogar con la intención de robarnos e incluso llegar al extremo de matarnos, si así lo considera. Ante esta situación, ¿podemos delegar totalmente la responsabilidad de protegernos y defender a nuestra familia a la policía?
¿Qué esperamos que pueda... queremos que llegue a tiempo para contener la situación, pero en realidad hacerlo es ingenuo. Esperar que eso suceda es ingenuo porque si bien la policía puede tener todas las mejores intenciones de proteger a los ciudadanos, la realidad es que puede no llegar a tiempo. Es más, quién sabe si hoy o mañana no sea la policía misma la que toca la puerta de nuestra casa con intenciones maliciosas. La historia nos ha demostrado una y otra vez cómo los gobiernos se vuelven tiránicos y son las propias fuerzas policiales y armadas las que más atentan contra los ciudadanos libres. Por eso decimos que en el fondo debemos contemplar un criterio conservador, que en definitiva es el criterio más racional en este contexto. Esta es una de las razones principales por las cuales debemos tener propiedad privada y el deber moral de proteger este derecho, puesto que necesitamos propiedad privada para tener seguridad. Nada nos garantiza el éxito de la planificación económica que a un gobierno se le ocurra desarrollar, ni tampoco sabemos los resultados de los mercados en determinado contexto. Nadie sabe si hoy o mañana no tengamos que abandonar nuestro país porque se vuelve insostenible para vivir, por razones económicas o políticas. Tener la posibilidad, por ejemplo, de ahorrar o contar con una propiedad con valor que podamos intercambiar, se vuelve como el salvavidas que nos permite proteger a nuestra familia y salvaguardar la posibilidad de continuar con nuestras vidas en otro lugar, en algún otro lugar del mundo más propicio para habitar. Por ello, la propiedad es como un seguro de vida para distintas clases de riesgo. Pretender desarrollar esas utopías donde no existe propiedad privada es asumir un riesgo muy grande de confiar que el sistema centralizado o las autoridades competentes van a garantizar nuestras necesidades y más aún no van a volverse contra nosotros. La historia una y otra vez no apoya esta suposición. En este sentido, no debemos negar la necesidad de cultivar y acumular cierto poder a nivel personal y económico, puesto que este es, en última instancia, fundamental para reafirmar nuestra supervivencia, libertad y bienestar. La historia está plagada de pueblos y civilizaciones, pacíficos y no tanto, que fueron aplastados por conquistadores o por otra civilización cultural y tecnológicamente más avanzada. Esperar la benevolencia y el beneplácito del otro es un riesgo basado en la confianza. El pacifismo a veces funciona, otras veces no. ¿Debemos arriesgarnos? Podemos ser seres increíblemente compasivos y benevolentes, que profesan cariño, amabilidad y cuidado a los demás, pero el mundo es un lugar incierto y nada quita que un día nos crucemos con un psicópata o una persona extremadamente violenta que nos quiera matar a golpes. Por ello, debemos estar preparados y tener la voluntad y las herramientas mínimas como para defendernos. Podemos elegir recibir la conquista y esperar a que la libertad vuelva, pero ¿queremos ser mártires o más bien vencedores? ¿Queremos reafirmar nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra libertad, o esperar en la miseria del viento del cambio? En las democracias pasa lo mismo. Si esperamos a que los burócratas resuelvan los problemas por nosotros, vamos hacia el martirio. Si creemos que las masas no se van a volcar contra la libertad y contra el individuo, la historia demuestra lo contrario. Debemos asegurar nuestro bienestar y el de nuestra familia con nuestros propios medios y con la ayuda que podamos conseguir, pero no esperemos que el punto último, ¿no? cambie la marea en definitiva, dependa de otros. Y esto lo logramos cultivando poder personal. No un poder de imponer mi voluntad sobre la de otros, sino cultivando conocimiento, sabiduría, previsión, independencia, racionalidad, propiedad y habilidades. Cuando los gobiernos se vuelven tiránicos, no es inusual que quieran confiscar la propiedad de las personas y ejercer todo tipo de controles monetarios para impedirnos como salir del sistema. Porque en definitiva necesitan que los ciudadanos no huyan, porque son ellos los que mantienen el sistema funcionando. Los gobiernos tiránicos
no logran entender que el ser humano no prospera sin libertad y sin propiedad. Es por ello por lo que dichos sistemas autoritarios están destinados a fracasar. Y los crecientes controles por parte del Estado no son más que intentos fallidos por impedir un desenlace inevitable. Para proteger este salvavidas de la propiedad, cada centavo cuenta, y esto se extiende a todo aquello que hacemos para promover el bienestar de nuestra familia, por ejemplo. Cada centavo extra que podamos, por ejemplo, ahorrar para invertir en su educación, en las necesidades que puedan tener a futuro y en todo tipo de imprevistos, mejor. Por ello, los impuestos de existir para garantizar las necesidades básicas de, por ejemplo, personas en situación de emergencia, que sería un criterio mucho más razonable para su existencia, deberían ser objetivamente mínimos al punto de garantizar, maximizar el ahorro. Este ahorro que nos permite tener ese salvavidas, que sea nuestra garantía para nuestro bienestar y subsistencia en cualquier caso de imprevistos o que los gobiernos se vuelvan contra nosotros. Quizás el clic no se ha dado en un buen número de personas como para pensar que esa fracción de impuestos pase a ser totalmente un sistema de contribuciones voluntarias, porque la verdad es que un gran porcentaje de personas no comprende del todo el valor de asistir a los demás para no generar una sociedad fragmentada y con grupos en la marginalidad. Pero sí que deberíamos movernos hacia un escenario 100% voluntarista, en la medida de lo posible. Pero tampoco me gusta este discurso, que muchas veces surge en los intelectuales. Creo que la gente sabe muy bien respecto al valor de ayudar a los demás, y creo que la sociedad puede ser más altruista y ayudar voluntariamente a otros. El problema es que se ha construido un sistema donde se delega la acción al Estado. Es esta entidad ahora la encargada de ayudar a los más necesitados, y esto ha hecho que las personas se desconecten personalmente de esa ayuda y a la vez se frustren en la medida que pagan impuestos pero no ven los resultados. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo del estilo: yo pago un montón de impuestos para mantener un montón de gente que no hace nada? Entonces debemos salvaguardar la propiedad por los motivos antes mencionados, pero eso nos lleva a otro punto. ¿Qué es hoy en día una propiedad genuina? Esto es, ¿qué propiedad podemos decir que realmente es nuestra? Porque a los efectos, si uno tiene un inmueble, debe pagar impuestos por ello. Podríamos decir entonces que es el Estado el que nos alquila nuestra vivienda, y si no pagamos, nuestros bienes son confiscados. A su vez, debemos pagar impuestos por nuestros salarios y ganancias económicas, y si lo hacemos, se nos cortará el acceso a dicha propiedad. Y así también artículos coleccionables, bienes escasos o materias primas como el oro pueden ser robadas o confiscadas. Nadie nos asegura que eso no ocurra. De modo que la propiedad, que es crucial para nuestra subsistencia y el bienestar de nuestra familia y seres queridos, existe en un fino y problemático balance con medidas destinadas a controlarla y hacerse con la posesión de esto. Nuevos sistemas, por ejemplo como Bitcoin, sin embargo, intentan resolver estas dificultades al generar una propiedad que por primera vez en la historia es inconfiscable y que además es un bien escaso de suministro finito, con la facilidad de poder ser enviado a cualquier parte del mundo en instantes. En la comunidad de Bitcoin se suele decir: no confíes, verifica. Y esto va a tono con lo mencionado anteriormente, el punto de que no podemos confiar, ya que nadie nos garantiza la protección contra los infortunios. Por eso debemos estar preparados y entender cómo asegurar ese salvavidas que es la propiedad. Esto es algo que la tecnología nos enseña. En el mundo de la programación, el código es ley, y la regla no es confiar sino verificar. Cuanto más posibles obstáculos se vuelvan innecesarios entre nosotros y los valores últimos que buscamos, mejor. Y no caigamos bajo el velo de ilusión de la política, de creer que nuestros malestares fundamentales se resuelven en ese plano. La regla no es confiar sino verificar, pues confiar en que un político hará algo por uno es otorgarle un poder que realmente no se merece. En conexión con todo esto, tenemos otro punto, no menor.
Y es que tampoco podemos confiar que siempre va a venir alguien a solucionar nuestras vicisitudes. Quedaremos ante una situación de espera y dependencia de otro. Por más que trabajemos por generar una sociedad más compasiva y caritativa, donde las personas estén más dispuestas a tendernos una mano cuando lo necesitemos, debemos entender también que nunca podremos confiar de forma absoluta que alguien va a venir a solucionarnos esas cosas que llamamos problemas, que son la vida misma. Por ello, en el fondo, debemos desarrollar una actitud de encarar nuestra vida haciéndonos cargo por nuestra cuenta, de trabajar por aquello que valoramos. Somos los únicos que podemos hacerlo con mayor fidelidad. Nadie va a venir a entregarnos la vida que queremos. No sigamos esperando a que la sociedad o el Estado venga a resolver los problemas económicos y sociales para poder finalmente ser felices. Eso no va a pasar. Y si el Estado ayuda en algo, genial. Pero no actuemos como si fuese lo que verdaderamente vaya a ocurrir. Así que preguntémonos cuando vemos muchas situaciones y problemáticas, ¿qué lleva a resultados más eficientes y rápidos? ¿Esperar a que la sociedad resuelva las cosas o que sea el individuo, yo mismo, quien luche por lo que valora? En esencia tenemos 6 puntos a destacar sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Por un lado, la autopropiedad no parece ser una base necesariamente sólida para la promoción de la libertad. Pues metafísica y psicológicamente nadie es dueño ni de uno mismo ni de otra persona. Recordamos que no existe como un self, ¿no? Esto que hablamos en episodios anteriores. Y menos uno en relación con un cuerpo. Si vamos a plantear que uno es dueño de su propio cuerpo, vamos a tener problemas en encontrar y definir un self con existencia propia. Otro punto es que la libertad no es necesariamente un valor ético absoluto y primario a otros. Consideremos el ejemplo de los árboles talados, ¿no? Antes mencionado. El de la obra de arte, ¿no? Cuidada de forma negligente. O el de la fuente de energía, ¿no? Que una persona crea pero se la guarda para sí misma. Pero sí que la libertad es uno de los valores más importantes para construir nuestro bienestar y prosperidad general. La riqueza, otro punto, no es un resultado como exclusivo del individuo. Nace en un sistema interdependiente, ¿no? En mi relación con los demás. Eso no quita que la libertad individual y la propiedad privada no sean valores fundamentales que defender para garantizar la prosperidad humana. Otro punto de lo que hemos hablado es que para maximizar la libertad y la prosperidad debemos ayudar a los demás. Creo que es algo importante y lo vamos a ver en los siguientes episodios. El control estatal no es deseable primordialmente porque interfiere con la innovación, con nuestro bienestar y el florecimiento de los individuos. Y por último, la propiedad es esencial para proteger nuestras vidas ante las circunstancias más difíciles que podamos llegar a vivenciar y para facilitar la prosperidad de nuestra familia a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, la destrucción del capital de inversión y la fuga de activos a través de distintas medidas gubernamentales atenta contra esa prosperidad a largo plazo. Así que, habiendo desarrollado esta reflexión donde se entrelaza este tema del yo versus otro con lo político, lo económico, en el siguiente episodio de esta parte en tres secciones que comenzamos a desarrollar con esta primera entrega en este episodio, vamos a hablar sobre cómo cultivar una sabia compasión y vamos a hablar sobre distintos sistemas éticos y cómo se integra todo esto en lo que es el tema central de esta trilogía, el yo versus los otros.